Hola, en base a sus peticiones estamos grabando un ejercicio de punto de equilibrio con impuesto. Antes de comenzar vamos a recordar algunas operaciones matemáticas que cuando tenemos una ecuación, esta igualdad, nosotros cuando cambiamos de un lado para otro va a cambiar el signo. Por ejemplo, este 2p que es nuestra incógnita, el precio, al traspasar de lado, traspasa con signo negativo. Y también considerando que los que se quedan en el mismo lugar van a quedar con el mismo signo, o sea, 5p se bajó con el mismo más 5p. Ahora otra indicación, cuando tenemos una variable acompañada por un número, yo quiero saber el valor del precio de este producto, no de 3 veces el precio. Por tanto, el que está multiplicando pasa dividiendo. Precio es igual, el 30 se mantiene, dividido, el que estaba multiplicando pasa dividiendo, 30 dividido 3, el precio es igual a 10. Bien, ahora ya recordando estas operaciones matemáticas, nosotros vamos a tener dos ecuaciones en estas curvas. Tenemos dos incógnitas en esta curva, una incógnita llamada cantidad y una incógnita llamada precio. La curva de demanda, recordando que la relación precio-cantidad es inversa. ¿Qué quiere decir? Al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada, por eso la cantidad acá es positiva y el precio es negativo. Esta es la curva de demanda. Lo que está dispuesto a comprar el consumidor y lo que está dispuesto a pagar el consumidor está representada por esta curva. Y la curva de oferta, nosotros tenemos dos incógnitas también, la cantidad ofrecida y el precio, lo que recibe la empresa. Y como tenemos una relación positiva precio-cantidad, ¿qué quiere decir? La empresa, al tener un mayor precio, está incentivada a producir, a comercializar un mayor número, incentivo económico. Entonces, por eso ambos tienen el mismo signo, precio y cantidad. Bien, ahora vamos con el ejercicio, primera instancia, determinar un precio y una cantidad de equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Que estamos en consenso, quién está dispuesto a comprar y quién está dispuesto a vender. Un precio de equilibrio es el que estoy dispuesto yo a pagar como consumidor y un precio de equilibrio para la empresa también quiere decir que el precio que está dispuesto a pagar el consumidor es el mismo que la empresa está dispuesto a recibir por comercializar esta cantidad de producto. Y la cantidad de equilibrio es la cantidad que estoy dispuesto yo a comprar como consumidor y la empresa a vender como oferente. Entonces, en base a esta premisa, las ecuaciones se pueden despejar para determinar el precio de equilibrio, de consenso, de este acuerdo, igualando la curva de demanda representada por la cantidad demandada, 800 menos 3p, igualando con la curva de oferta, que es igual a 2p. Para eso, la incógnita a un lado, los números al otro, menos 3p que estaba restando pasa sumando, más 3p y 2p que se mantenía en el mismo lado, se mantiene con el mismo signo. 3 más 2, 5, se mantiene el p, 5p y bajamos este 800. Pero yo no quiero saber 5 veces el precio, sino que quiero saber el valor del precio de este producto por unidad. Por tanto, el que está multiplicando pasa dividiendo y un precio de equilibrio que está dispuesto a comprar y a recibir la empresa es de 160. Ahora, con este precio de equilibrio vamos a determinar nuestra cantidad de equilibrio y reemplazamos la curva de demanda y la curva de oferta. Nuestra curva de demanda, 800 menos 3p, vamos a reemplazar 800 menos 3 por este precio de equilibrio, los 160. Entonces me quedaría 800 menos 3 por 160, 480. La cantidad que estoy dispuesto a comprar es 320 unidades. Y veamos la oferta, que es igual a 2 veces el precio, o sea, 2 veces por 160, cantidad que estoy dispuesto a vender como empresa, 320. Este equilibrio, ambas cantidades son iguales. Un check-in para que vamos bien en el ejercicio. Si no es así, si no les da igual la cantidad de equilibrio, revisen por favor los signos. Ahí podemos, a lo mejor a un cambio de lado, me puedo haber equivocado con el signo. Después, ya tener precio y cantidad de equilibrio, vamos a graficar y para eso tenemos que determinar dónde cortan nuestros ejes. El eje del precio en nuestra gráfica y el eje de la cantidad. Para ello, cuando queremos ver dónde corta las curvas en el eje de la cantidad, nosotros tenemos que la otra variable igualarla a cero, o sea, precio igual a cero. ¿Cuánto es la cantidad demandada? Veamos.
sería cantidad demandada es igual a 800 menos 3, pero ahora el precio no es 160, es 0, 3 por 0. Por tanto, la cantidad demandada es 800. Después, cuando el precio igual 0, ¿cuánto es la cantidad ofrecida? Nuestra curva 2P, 2 por 0 sería 0. Ahora veamos el dónde corta en otro eje, que es el eje del precio. Y para ello, la otra incógnita vamos a dejarla 0, la cantidad demandada igual 0. Entonces, cuando la cantidad demandada es 0, es igual a 800 menos 3P. El que está restando pasa sumando, 3P es igual a 800 dividido 3. Por tanto, es de 267. Ahora veamos la cantidad ofrecida. Igual a 0 igual a 2P. Por tanto, el que está multiplicando pasa dividiendo ese 2. 0 dividido por cualquier número, eso me equivale a 0, un precio de 0. Veamos cómo podemos visualizarlo en la gráfica. Cuando el precio igual 0, la cantidad ofrecida era 0, acá. Ahí tenemos un punto de la curva de oferta. Y después tenemos otro punto de la curva de oferta, cuando el precio era 160 y la cantidad de equilibrio 320. Entonces tenemos 2 puntos y tiramos la curva de oferta. Veamos cómo podemos graficar la curva de demanda. Cuando el precio igual 0, la cantidad demandada era, en este caso, el precio igual 0, la cantidad demandada 800. El precio igual 0, cantidad demandada 800. Acá corta el eje. Es el máximo en este caso, cuando el precio es 0, lo que máximo podía demandar es 800. Y después, cuando la cantidad demandada es 0, el precio es de 267, junto con el precio de equilibrio, que es 160, y cantidad de equilibrio 320. Tenemos 3 puntos, trazamos la curva de demanda con pendiente negativa, porque hay una relación inversa entre precio y cantidad. La curva de oferta, recuerden, pendiente positiva, porque hay una relación directa entre precio y cantidad. Luego tenemos el excedente del consumidor, que es todo el beneficio que va a percibir sobre el precio de equilibrio y bajo esta curva de demanda, y el excedente del productor, que es sobre la curva de oferta y bajo el precio de equilibrio, es el beneficio que va a percibir. Por tanto, vamos a buscar estas áreas, a cuantificar este beneficio. Y como lo hacemos, nos ayudamos de la matemática a través del área de un triángulo, base por altura dividido 2. De base es 320, que es el precio de equilibrio, y de altura el precio máximo 267 menos el de equilibrio, 160. Todo esto dividido 2 me da un excedente del consumidor de 17.120. Vamos por el del productor, que es este triángulo verde, que es de base 320 la cantidad de equilibrio y de altura el precio de equilibrio, los 160. Dividido 2, eso equivale a un excedente productor de 25.600. Y al responder la pregunta de cuánto es el excedente del mercado o total, es la suma del consumidor más del productor, o sea, 42.720. Y aquí tenemos el resumen de nuestra parte inicial, de este mundo ideal que tenemos. Vamos a llegar a un consenso en el mercado de equilibrio, un precio, una cantidad de equilibrio sin impuestos, y nuestro excedente del consumidor y del productor, y un excedente total de 42.720. Pero en la realidad, ¿qué nos ocurre? En la realidad, el gobierno interviene en nuestra economía a través de los impuestos. Una de las maneras son los impuestos, y en esta ocasión va a aplicar un impuesto de 20 pesos. ¿Qué quiere decir? Que el consumidor va a pagar más y el productor va a recibir un menor monto. Por tanto, los impuestos se conocen que distorsionadores, que distorsionan el mercado, porque a pesar de tener la capacidad productiva la empresa, aún así restringe la cantidad a ofrecer, y lo mismo, como estoy pagando más como consumidor, voy a restringir la cantidad a demandar. Entonces hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. Para calcular todos esos ítems, primero vamos a despejar desde el precio del consumidor, y ahí nos vamos a la curva de demanda. Cantidad demandada igual a 800 menos 3P. Por tanto, vamos a despejar el precio que está dispuesto a pagar el consumidor. El que está restando pasa sumando, igual a 800, que está sumando pasa restando. Por tanto, el precio del consumidor es igual a 800 dividido 3 menos esta Q, teníamos un 1, dividido 3, un tercio.
y eso equivale a 267 menos 0,3 Q. Vamos a trabajar con un solo decimal. Después, para despejar el precio, yo quiero despejar el precio, no quiero ver dos veces el precio que está dispuesto a recibir la empresa, sino que el que está multiplicando pasa dividiendo. Por tanto, el precio del oferente que está dispuesto a recibir la empresa es igual a un medio de la cantidad ofrecida. Ahora, conociendo que el mundo de los impuestos es de 20 pesos, este monto que va a diferenciar el precio del consumidor menos el precio que recibe el productor, esos 20 pesos los va a recaudar el gobierno. Entonces, el monto del impuesto. Siempre partimos de esta premisa, el precio del consumidor menos el precio del productor igual a monto del impuesto. En este caso, vamos a tomar el precio del consumidor, 267 menos 0,3 Q, menos el precio del productor. ¿Y cuánto era? Un medio de cantidad ofrecida, igual a 20. Por tanto, nosotros tenemos 267 menos 0,3Q menos 0,5Q. Vamos a sumar. Tenemos igual signo, menos 0,3 más 0,5, 0,8Q. Recordando, signos iguales se suman, signos diferentes se resta. Igual a 20. Por tanto, el que está sumando pasa restando los números a un lado. 267 menos 20 igual a, el que está restando pasa sumando, 0,8Q. Por tanto, 247 igual a 0,8Q. 247 dividido 0,8 es igual a Q. 309 es igual a esta nueva cantidad que está dispuesto a comercializar el mercado. Ya no van a ser los 320, sino que al aplicar el monto del impuesto desincentiva a producir a las empresas y también desincentiva la compra a los consumidores, restringen este consumo. Ahora, determinando esta cantidad que este mundo con impuestos, vamos a ver cuánto es el precio, vamos a reemplazar cuánto es el precio que va a pagar este consumidor. Por tanto, tomamos la ecuación del precio del consumidor y reemplazamos por esta cantidad que vamos a producir en este nuevo equilibrio. Por tanto, 267 menos 0,3 por 309, el precio que está dispuesto el consumidor es 174. Ahora, el precio que está dispuesto a recibir la empresa era un medio de la cantidad ofrecida, o sea, 0,5 por 309 son 100, va a recibir el precio 154 y el consumidor va a pagar 174. Y este diferencial, estos 20 pesos, corresponde a la recaudación por parte del gobierno. Vamos a graficar. Tenemos un nuevo escenario frente a los excedentes. Siendo el excedente del consumidor el que era sobre el precio que pagaba el consumidor y bajo la curva de demanda, se restringe. Se restringe a este triángulo naranjo en menor medida, porque ya no es el precio de equilibrio, que eran en primera instancia los 160, sino que era de 174 hacia arriba y bajo la curva. Y vamos a calcular el excedente del consumidor. En el área, al igual nos apoyamos en la matemática, sería de base 309, este punto de equilibrio, y de altura sería la diferencia entre el máximo 267 menos el nuevo precio que estoy dispuesto a pagar, los 174. Por tanto, todo eso dividido 2, el excedente del consumidor es de 14.369. Se restringe, disminuyó el beneficio. Ahora vamos por el excedente del consumidor. Este excedente del consumidor lo tenemos, ahora vamos por el productor, que es el área verde. Entonces, el precio que recibe el productor, que son los 154, bajo este precio y sobre la curva de oferta, o sea, se nos forma este triángulo verde, que se restringe este excedente del productor. Nos apoyamos con la fórmula del área de un triángulo y tenemos como base los 309, que es la nueva cantidad que está dispuesto a producir y esta altura corresponde al precio que él recibe, los 154 dividido 2. Por tanto, su excedente, el productor, se restringe ahora a 23.793. Pero hay otros actores en este escenario con un mundo con impuestos, que está este lado amarillo, que es la recaudación fiscal, que es el monto del impuesto, que es la diferencia entre el precio del consumidor menos el precio que recibe el productor, por la cantidad que vamos a recibir. Por tanto, estos 309, que es la cantidad que vamos a producir y a consumir en base al impuesto, por esta diferencia de precios. Por tanto, la recaudación fiscal es de
6.180 pesos. Pero nos falta cuantificar el último triángulo, que este triángulo negro se llama la pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Por qué? En este caso, en este escenario, en este contexto económico, las empresas tienen una capacidad productiva y los consumidores también para poder adquirir 320 unidades. Pero como este impuesto distorsiona lo que yo voy a pagar, un precio mayor, y distorsiona lo que yo voy a recibir como empresa de 160, ahora un precio menor, 154, quiere decir que vamos a producir una menor cantidad en esta economía. Entonces hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. Y esto se mide también con lo que es el área de un triángulo. Base, que es el monto del impuesto, por la altura, que es la diferencia entre la cantidad óptima de equilibrio sin impuesto menos la de impuesto, dividido 2. Por tanto, acá tenemos la pérdida recuperable de eficiencia serían los 110. En este caso, el impuesto fue compartido. Fue una parte de 160, fueron 14 pesos por unidad, que fue el consumidor, y de 160 que estaba dispuesto a recibir el productor, y en realidad lo que recibe el 154, hay 6 pesos por unidad que va a perder de recibir en este caso el productor o el oferente. Espero haberles apoyado con los ejercicios desde, en este caso, lo que es, hemos analizado desde lo que es la igualdad, un precio y una cantidad de equilibrio, que este precio y cantidad de equilibrio es el inicial sin una distorsión de impuestos, y luego calculamos los respectivos excedentes y después vemos esta pérdida de excedente al aplicar este impuesto. Y este impuesto, que era de 20 pesos, distorsionó el mercado, recordando que siempre tenemos que despejar, y tenemos una nueva cantidad y nuevos precios, ya no son iguales. ¿Por qué? Porque los impuestos distorsionan, ya dado que el consumidor va a pagar mayoritariamente el monto, y en este caso de 14 unidades, de 160 que pagaba antes, ahora va a pagar 174, y el productor o la empresa va a recibir desde 160, ahora va a recibir 154, un monto menor, que es ese monto, y eso se ve traducido en menores, en este caso, excedentes o beneficios tanto del consumidor y del productor. Bien, espero haberlos ayudado, que estén muy bien, mucho éxito. Me comentan si necesitan lo que necesitan. Adiós.